Aleluya, mis amados, bendiciones abundantes en Cristo Jesús. Toda la gloria y todo el honor sea para Dios que nos permite una nueva mañana en bendición, una nueva mañana en victoria, tomados de su mano, confiados, seguros en Él, en su palabra y en sus promesas. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana verdades sobre el reino de Dios. Y queremos mirar a través de la escritura que nos habla la palabra pues acerca del reino de Dios. Quiero iniciar con Lucas 17, el verso 20. Ve allí conmigo. Lucas 17, verso 20. Dice la palabra: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén y amén. Aquí encontramos la primera gran verdad. Los fariseos aquí preguntando al Señor sobre el reino de Dios, Jesús les responde y les dice: no podrán decir helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Jesús se refería a sí mismo. El reino de Dios era Jesús mismo. El reino de Dios era el Señor manifestado hacia cada vida, hacia cada corazón, y dependía de cada vida si el reino de Dios obviamente estaría en nosotros. Depende de cada uno de nosotros, efectivamente, iglesia, si nosotros queremos recibirle, si queremos caminar con Él, si queremos que Él se haga real en cada uno de nosotros. Jesús, desafortunadamente, aún no es real en muchas vidas. Y no es real no porque el Señor no quiera, no es real porque las personas no se han dado la oportunidad de acercarse a Cristo Jesús, no se han dado la oportunidad de reconocerle como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Pero también dice la Escritura en Mateo capítulo 5, hoy vamos a mirar bastantes textos, pero obviamente son los que nos van a dar la luz. La misma Escritura nos va a dar obviamente esa luz y esa revelación. Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta escritura obviamente deja ver quiénes serán los que definitivamente estarán con Cristo Jesús en los cielos. Y el Señor, dando estas bienaventuranzas, Él dice claramente: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Debemos partir que no está hablando ni de riquezas ni de pobrezas materiales. Cuando está hablando de pobres en espíritu, son personas que son dependientes de Dios, que reconocen en su espíritu que necesitan a Dios. No son personas llenas de orgullo, de soberbia, como el Señor nos lo hablaba el día de ayer a través del ejemplo de David. Son personas sumisas que reconocen y tienen la necesidad de Dios en sus vidas y en sus corazones. Cuando hay alguien altivo, cuando hay alguien que no busca a Dios, pues ese precisamente no es pobre en espíritu. Y la Escritura está diciendo: primero, serás bienaventurado si eres pobre en espíritu, estarás dichoso, gozoso, pero definitivamente recibirás o heredarás el reino de los cielos, estarás con Jesús. Bien dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es algo claro, iglesia. Y si nosotros no estamos rendidos, obviamente, a Cristo Jesús, si no hay una necesidad de Dios en nuestras vidas, difícilmente una persona así heredará el reino de los cielos. No estará con Jesús. Hay que ser pobres en espíritu. Hay que tener esa necesidad de Dios todos los días de nuestras vidas. No podemos olvidar, iglesia, cuánto necesitamos de Dios. No podemos olvidar que Él es el eje de tu vida, que Él es el centro de tu vida, y precisamente a Él es al que debes estar buscando día a día. La pregunta es: ¿cuál es la condición en la que cada uno de nosotros efectivamente está en estos momentos? En Mateo 7, el verso 21. Hoy estamos hablando sobre verdades acerca del reino de Dios. Ya vimos que Jesús mismo es el reino de Dios.
Acabamos de ver a través del pasaje que leímos que obviamente si no permitimos esa comunión con Dios, esa pobreza en nuestro espíritu, no podremos acceder al reino de Dios. En Mateo 7, el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá hay otra verdad muy grande. Para poder acceder a este reino, ¿sí? Para poder estar con Jesús, para poder llegar al cielo, la Escritura dice, no solamente es aquel que le diga Señor, Señor, es aquel que ha venido a los pies de Cristo y está en la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del Señor, está obedeciendo a la palabra de Dios. Esa será una característica clara definitivamente, porque muchos hay de los que le dicen a Jesús Señor y claman a Él y hacen milagros en el nombre del Señor, pero son personas desobedientes, no son personas sujetas, son personas que van en contra de lo que dice la palabra. Y por eso Jesucristo mismo decía acá, no todo el que me dice así es entrará al reino de los cielos. Y dice la Escritura claramente, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es un llamado obviamente a la obediencia, donde Dios nos está diciendo necesitas venir a mí, necesitas venir a mis pies y empezar a obedecer mi palabra. En Mateo 11, el verso 12, mira lo que dice la Escritura. Mateo 11, verso 12, perdóname. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué impresionante esto, ¿no? Una verdad muy clara, donde la palabra dada por el Señor dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque él fue el que vino antes de Jesús a proclamar ese arrepentimiento. Es decir, en ese momento el reino de los cielos fue trastornado en el sentido de que venía la salvación a esta tierra. Como el mismo Juan el Bautista lo anunció, viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba bautizando solamente en agua, pero la palabra que Juan el Bautista estaba dando era, Él sí los llenará del fuego de Dios, Él sí los llenará del fuego del Espíritu Santo, y a partir de ese día en el reino espiritual se trastornaron las cosas porque era la lucha, escúchame muy bien, por las almas. Por eso ahí dice la Escritura, los violentos lo arrebatan. ¿Qué arrebatan? El reino de los cielos. Es decir, que para caminar con Dios debes ser una persona aguerrida, valiente, violenta en tu sentido de asumir tu responsabilidad como un verdadero hijo, como una verdadera hija de Dios. No puedes ser débil, no puedes dejarte sencillamente llevar por las condiciones en las que vives, las pruebas que tienes que vivir, no te pueden afligir al punto en que en cambio de ser alguien valiente o violento en el Señor, ¿sí?, te lleve a la debilidad totalmente. Dice, los violentos lo arrebatan. ¿Cómo lo arrebatamos? En oración. Lo arrebatamos creyendo a las promesas de Dios. Lo arrebatamos caminando con Cristo, mirando hacia la perspectiva donde Dios nos quiere llevar. Claro, iglesia, habrá momentos difíciles, habrá momentos en que las fuerzas nos falten, pero hay algo de lo cual estoy convencido, que cuando vienen esos momentos son pasajeros, son instantes. No puedes permanecer días, meses en la misma condición. Tienes que salir de ahí, convertirte en alguien aguerrido, fuerte, fortalecido plenamente en el Señor, en su palabra, y que constantemente esté orando precisamente para que puedas ver la gloria del Señor. De la misma manera, allí en Lucas 9, verso 62, ve allí conmigo Lucas 9, verso 62. Mira lo que dice la Escritura. Hoy estamos viendo verdades acerca del reino de Dios. Lucas 9,
62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que ninguno que habiendo dicho, Señor, quiero caminar contigo, puso su mano en el arado, en la tierra que había que labrar, en la tierra que había que sembrar a través de la palabra. Dice, aquel que mira hacia atrás, mirar hacia atrás es mirar hacia el pasado, mirar hacia atrás es volver al mundo, es regresar al estado en el que antes estabas, de donde te sacó el Señor. No puedes mirar atrás porque la Escritura dice, ese hombre, esa mujer, no será apto para el reino de los cielos o el reino de Dios. No será apto para estar con Jesús. Tienes que ser valiente. Volvemos al texto anterior. Tienes que ser una persona fuerte. Tienes que ser una persona con decisión. Así como tú tenías decisiones en el mundo y tal vez en ese pensamiento, en esa decisión, no había nada ni nadie que te hiciese mover de eso. ¿Cuánto más en Cristo Jesús? ¿Cuánto más al llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a necesitar, obviamente, de ser fuertes en nuestro caminar en Dios. Hay muchos que están mirando hacia atrás. Hay muchos que desafortunadamente hoy en día, iglesia, están retrocediendo y definitivamente al retroceder no eran aptos para el reino de los cielos, no eran aptos para estar con Jesús, y no es porque sea por nuestras obras, sino es por el hecho efectivamente de que Jesús está en nuestro corazón. Vamos hacia una perspectiva, hacia una meta, hemos entrado por la puerta estrecha, vamos por el camino angosto que con seguridad nos llevará a la vida eterna, pero no puedes retroceder, mucho menos en este tiempo. No es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de volver a las cosas del mundo, es tiempo de colocar tu mirada en Jesús, es tiempo de avanzar, porque si retrocedes jamás llegarás a ser apto para el reino de los cielos. En Mateo 12, el verso 28, mira lo que dice la Escritura. Mateo 12, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, este es un pasaje donde están los fariseos, los saduceos, y obviamente Jesús trae libertad sobre los cautivos, y ellos empiezan a murmurar y a hablar y a decir, este hombre, Jesús, echa fuera a los demonios por Belcebú. O sea, el mismo diablo echando fuera al mismo diablo. Jesús dijo que ningún reino dividido contra sí mismo permanecería. Míralo en el verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Era una verdad clara. Obviamente el que estaba echando fuera a esos demonios era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y él dice claramente, dice, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Obvio, Jesús estaba allí. Una verdad clara es que cuando Jesús está en una vida, habrá poder, habrá autoridad. ¿Me entiendes? Lo sobrenatural de Dios sucederá. Los demonios tendrán que huir en el nombre de Jesús. Personas que han estado cautivas por tiempo tendrán que ser libres. Cuando hay alguien que tiene el reino de Dios, a Jesús en su vida, y nosotros somos capaces de orar por esa persona recibirá esa libertad, porque es por el nombre del Señor, porque el reino de Dios está entre nosotros. Eso es algo claro. El reino espiritual existe. Lo que pasa es que el diablo lo que intenta es turbar las mentes, los corazones, para que muchos no crean en este mundo espiritual, pero ese mundo espiritual existe. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar para que haya libertad sobre las vidas, porque el reino de Dios está en nosotros. En Lucas 13, ve allí la palabra, perdóname, Lucas 18, verso 3. Lucas 18, verso 3. Dice la Escritura acá, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
¿sí? Este pasaje nos habla, iglesia, pues acerca de aquella mujer que pedía justicia, ¿sí me entiendes? Y que este rey, aunque ni temía a Dios ni temía a hombre, pues obviamente al ser tan insistente esta mujer, le hizo justicia. ¿Por qué tomo este texto, iglesia? Tomo este texto porque sencillamente es darnos cuenta de cómo podemos clamar a Dios y Él enviará respuesta sobre nuestros corazones. ¿Sí? A veces el Hijo de Dios no clama, a veces el Hijo de Dios no pide, a veces el Hijo de Dios no es consciente precisamente de su necesidad en Cristo para hallar respuesta a sus oraciones. Debemos buscar el reino de Dios. La Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es algo claro, iglesia, ¿me entiendes? Debes clamar para recibir respuesta desde el reino de los cielos sobre tu vida. Muchos no tienen porque precisamente no claman. En Mateo 19, el verso 23, mira lo que dice la Escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esta es otra verdad espiritual acerca del reino de Dios. Dice la Escritura: difícilmente entrará un rico. Jesús no está diciendo que un rico jamás entraría al reino de los cielos. El Señor dijo difícilmente, porque la esperanza de los ricos en esta tierra está puesta precisamente en sus riquezas. No está puesta en Cristo Jesús. No, su riqueza no es Jesús. Para el Hijo de Dios, para aquel que ha llegado a los pies de Jesucristo, su mayor riqueza se llama Jesucristo. Por eso nosotros podemos tener la seguridad de que entraremos al reino de los cielos, que estaremos con Jesús allí. Pero difícilmente entra un rico al reino de los cielos. ¿Qué pasa hoy con el falso evangelio? ¿Qué pasa hoy con estos falsos profetas? Ellos han cambiado al Dios vivo, al Dios verdadero, por el Dios de este mundo, por las riquezas de este mundo. Obviamente ellos no entrarán al reino de los cielos. ¿Y por qué no entrarán? Por eso, porque el Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es algo en lo que tú te tienes que definir. Con esto Dios no está diciendo que no va a dar riquezas sobre tu vida. Las riquezas llegan. Si somos obedientes, si buscamos al Señor, Dios va a bendecir nuestras vidas. Pero cuando el Hijo de Dios está caminando fielmente con el Señor, las riquezas es lo menos importante. La riqueza de nuestra vida es Jesús, nuestra vida en Él, sentir su presencia, adorarlo, exaltarlo, tener un tiempo como este donde recibes la palabra del Señor, cuando estás haciendo tu devocional, cuando lees las Escrituras, cuando estás orando, cuando estás ayunando. Eso se convierte, iglesia, precisamente en el todo. Y allí es donde nosotros tenemos que ser claros y buscar efectivamente el reino de Dios. No puedes buscar las riquezas de este mundo. Tienes que alejarte de eso. Tienes que empezar a buscar a Dios, porque la palabra dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque ellos no están interesados en buscar a Dios. Ellos sencillamente están interesados en enriquecerse, en tener cada día más, y olvidan sencillamente lo que Cristo quiso entregarles. En Juan capítulo 3, el verso 3, ve allí conmigo. Juan capítulo 3, verso 3, es un pasaje muy conocido con Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dijo claramente a Nicodemo lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es algo sencillo. Si alguien no nace de nuevo, no podrá estar con Jesús en los cielos. Y nacer de nuevo, como lo dice acá la Escritura, es nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu es permitir que la palabra fluya en tu vida. Ese es el agua que corre. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Nacer del Espíritu es permitir precisamente que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas.
Es permitir que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón. Es eso, iglesia. Es permitir que el Espíritu Santo nos empiece a regenerar, que empiece a formar en nosotros lo que realmente Él quiere. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. De lo contrario, nadie podrá acceder al reino de los cielos. En Juan 18, verso 36, y ya estamos terminando. Juan 18, verso 36 dice la Escritura: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué? No es de aquí. ¿Qué verdad tan clara? O sea, el reino de Dios está entre nosotros porque es Jesús. Pero el reino de Dios no es de este mundo, no es de los reinos de la tierra. Recuerda cuando Satanás intentó tentar al Señor y lo subió al pináculo del templo y le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y obviamente el Señor le dijo: a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y lo que tú tienes es porque mi Padre te lo ha dado. Porque el reino del Señor no es de esta tierra. Los hombres intentan construir reinos en esta tierra. Los hombres intentan apoderarse de los reinos de esta tierra. Pero el Hijo de Dios ha entendido que su reino no corresponde a este mundo. Que el reino de Dios está en los cielos cuando vayamos a encontrarnos cara a cara con el Señor. Por eso Él decía: mis servidores no pelean para tratar de detener que ustedes sencillamente me tomen o yo sea entregado a los judíos. Porque Jesús sabía que tenía que morir, que era necesaria su muerte para que pudiese resucitar y subir al cielo nuevamente, donde estaba su reino y donde ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y termino con esto, iglesia. Hechos. Capítulo 1, verso 3. Ve allí conmigo. Hechos 1, verso 3. Dice la Escritura acá: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿qué? Acerca del reino de Dios. Después de que Jesús resucitó, obviamente Él le da testimonio a sus discípulos y dice la persona que a más de 500 personas sus pruebas eran indubitables, o sea, era algo que no se podía negar, la resurrección de Cristo. Cómo el Señor sencillamente se había glorificado y había resucitado de los muertos. Y les seguía hablando acerca de ¿qué? Del reino de Dios, porque esa era la promesa para ellos, que si creían en Jesús iban a estar donde el Señor iba a ascender a los cielos. Esa es la promesa hoy para todos nosotros, iglesia. Que Jesús resucitó, que Jesús está sentado a la diestra del Padre, que hay un lugar esperando por todos nosotros, que es necesario, como lo hemos venido hablando, nacer de nuevo, que es necesario ser pobres en espíritu para tener una comunión genuina, verdadera con el Señor. Pero hay algo que quiero que mires allí en Hechos 14, verso 22. Dice la Escritura en Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: escucha, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas eran las palabras del apóstol Pablo hacia la iglesia, exhortándoles y animándoles a que continuaran adelante y diciéndoles: ¿saben algo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario que tú entiendas que va a venir la prueba, que van a haber momentos de aflicción, que van a haber momentos de dolor, de persecución. Pero está escrito: a través de esas muchas tribulaciones heredaremos el reino de Dios. Qué bonito es Dios, porque es la promesa que el Señor nos entrega. Y el hecho de que vivamos
esas tribulaciones. No quiere decir que Dios nos vaya a soltar de su mano. No quiere decir que Dios nos abandone o nos deje, no. Él estará con nosotros, siempre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay un lugar muy especial que nos está esperando. Y es un lugar en el que pronto sus verdaderos hijos estarán con Él, gozarán de ese lugar, de estar en la presencia del Rey Altísimo, de estar con Jesús, de estar con el Padre, de estar con el Santo Espíritu de Dios. Amado Señor, amado Padre, quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra anime a tus hijos a anhelar el reino de Dios, a anhelar realmente tu preciosa y perfecta voluntad en nuestras vidas. No todo el que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y hoy queremos decirte, queremos hacer tu voluntad. Hoy queremos decirte, Señor, queremos estar encaminados contigo, firmes, rectos, sin desfallecer un solo instante. Queremos estar allí, Dios mío, confiados, seguros de que hemos nacido de nuevo, arrebatando el reino de los cielos, comportándonos como verdaderos valientes en Cristo Jesús, actuando con violencia, Señor, en el sentido espiritual, que el enemigo no prevalezca sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor, sino que entendamos tu palabra, Señor, que caminemos contigo, Señor, que entendamos que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que pronto nos encontraremos contigo. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, iglesia. Qué bendición esta palabra en esta mañana, porque nos hace anhelar mucho más la venida de Cristo. Nos hace anhelar mucho más estar con Él. Saber que Jesús lo prometió y Él lo cumplirá. Saber que después de resucitado, con muchas pruebas, Jesús mostraba y hablaba acerca del reino de Dios. Eso es lo que nos espera. Estar con Cristo Jesús para siempre, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que era, ni lo que habrá de venir. Nada, nada, iglesia, nos podrá separar de Él. Pronto estaremos con Él. Créelo, confíalo y camina hasta el final de tus días con el Señor. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, ayúdame a compartirlo con muchas más personas para que el Evangelio se siga extendiendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que podamos llegar juntos hasta el reino de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús.